Bien, entonces buenas tardes nuevamente a todos. La idea de hoy es evaluar, ¿cierto? Una herramienta que se usa en diferentes contextos para diferentes propósitos, yendo desde el modelado hasta la compresión, ¿sí? Por ejemplo, este LPC, codificación predictiva lineal, se usa prácticamente en todos los sistemas celulares que los smartphones todos tienen alguna forma de LPC pues para el tema de la compresión de voz, ¿sí? Pero no es la única aplicación que hay. Lo de predictivo lo vamos a hablar ahorita, luego de explicar de dónde parte la idea, digamos, de esta herramienta. Al principio no aparece, digamos, el término predictivo o la capacidad de predictor que tiene eh, esta forma de diseño, digamos, estos tipos de sistemas. Pero luego uno se da cuenta que sí, ¿cierto? Que uno puede, con un modelo bien ajustado, tener la capacidad de predecir o de estimar lo que va a pasar con una señal a partir de unas muestras previas, más o menos de eso se trata. Eh, Hay un trabajo 2016 o 2017 publicados y de pronto les interesa, lo buscan. Lástima que no esté Carolina, que está como tan interesada en temas médicos, ¿no? Y de señales biomédicas. Yo soy coautor de ese trabajo, fue una, una publicación de un estudiante de maestría justamente que vio este curso. Eh, la idea era tener un predictor bien sintonizadito en lo referente al tema de cómo evoluciona la glucosa en la sangre. Porque los sensores, lástima que no esté Alexandre, que también es tema del proyecto de su tesis, los sensores de glucosa en la sangre son básicamente es una agujita que está inserta en la piel, ¿sí? Y con el movimiento del paciente, pues esos sensores se pueden desconectar relativamente fácil. Entonces, a veces el sistema se queda sin datos y eso es terrible, pues digamos, en un sistema de dosificación de insulina automático no tener datos de entrada es bien complicado. De hecho, acaba de defender un chico, yo lo estaba codirigiendo, cuyo trabajo era ese, ¿no? Cómo lidiar con la incertidumbre de los datos, cómo lidiar con situaciones en las que el sensor ya no está dando información porque se desconectó. Una de las estrategias justamente de esa publicación que le estoy comentando tenía que ver con que el predictor estaba siendo todo el tiempo sintonizado, entrenado, y cuando ocurría este evento de la desconexión del sensor, el predictor se lograba quedar un rato generando señal a partir de las muestras previas. ¿Sí? El sensor está mirando todo el tiempo lo que viene ocurriendo con la señal y a partir de lo que viene ocurriendo con la señal predice o establece, ¿cierto?, un estimado de cómo va a evolucionar la señal en el futuro. Para entrar en detalle ya un poco de cómo funciona esto y qué tan fiable es la predicción, les cuento, si el sistema es LTI, este predictor da la mejor estimación de lo que va a ocurrir con la señal. Si el sistema varía en el tiempo, que es el gran problema que tenemos pues en muchas señales, es que el sistema que genera dichas señales varía en el tiempo, uno tiene que hacer una predicción en ventanada, o sea, predicción por tramos. Al final de esta clase les estaré presentando una aplicación para voz, ¿cierto? Eh, de predicción por tramos, o sea, partimos, digamos, más o menos lo que puede durar un fonema, que es del orden de milisegundos. Analizamos la señal, le creamos su predictor, lo sintonizamos y generamos voz artificialmente, sintéticamente, usando justamente esta herramienta que tenemos pues o que vamos a presentar hoy. Entonces miren pues el panorama más o menos de qué trata. En principio, ¿cierto? La idea era modelar señales, ni siquiera sistemas, es modelar señales, sea cual sea su origen, o sea, a mí no me interesa de dónde viene la señal, sino que la voy a modelar. Eh, Digámoslo así, partiendo del supuesto que la señal es estacionaria y por ser estacionaria pues no va a cambiar sus dinámicas ni sus características, entonces yo podría modelar esas señales con un filtro o un sistema LTI, ¿cierto? Lo de TI, recuerden, es invariante en el tiempo. Entonces, si la señal es estacionaria en sentido amplio, que eso lo definíamos en algún momento de estas clases, creo que fue la clase pasada, no podría decir, pues, ya que no va a cambiar sus características, no va a cambiar sus dinámicas en el tiempo, pues inventémonos un sistema LTI
al que yo lo excito con un impulso, una respuesta, lo excito con una señal impulsiva, y este sistema es capaz de reaccionar y generar la señal exactamente como ya es. Pensemos otra vez en el caso de la voz, por ejemplo, lo que les voy a presentar al final. ¿Sí? Digamos que la voz fuera una señal estacionaria, no cambiara sus dinámicas, uno todo el tiempo hablara a la misma frecuencia, modulado igual todo el tiempo, ¿cierto? Diría, pues, obviamente un ejemplo que no corresponde con la realidad, pero pensémoslo así. Entonces uno dice, esa señal es estacionaria, yo voy a modelar el sistema del tracto bucal con una aproximación LTI, un filtro, de tal manera que yo excito ese filtro con un impulso y puedo reproducir o sintetizar la señal de voz que tengo como ejemplo para copiar, digámoslo así. ¿Qué es lo bueno de eso? Que uno puede representar ese filtro, como les he hablado tantas veces este semestre, con un conjunto de parámetros finito. Y ahí es donde entra el tema de la compresión, porque si mi señal dura, por ejemplo, 2 segundos, estamos hablando mal contadas decenas de miles de muestras, ¿cierto? Dependiendo de la frecuencia de muestreo. Pero siendo estacionaria, pues en sentido amplio uno podría decir, pues ¿para qué mando la señal? No necesito transmitir la señal con ese montón tan grande de muestras, solo requiero transmitir los parámetros. Si la aproximación que yo hago con mi modelo es bien adecuada, es bien precisa, y puedo reproducir la señal de voz generando un impulso y alimentando mi sistema artificial, ¿para qué transmito la voz? Meramente transmito los parámetros, los A's y los B's de mi modelo LTI, y allá saben que tienen que excitar eso con un impulso y genera la misma señal que yo tenía originalmente. Entonces, la capacidad de compresión de estos sistemas es bastante alta, en el sentido de que no se transmite señal para nada, sino los parámetros del modelo. ¿Cómo se diseña? Se diseña adelantando, ¿cierto? Haciendo un proceso de optimización. La idea es comparar la señal que va generando mi sistema artificial con la señal que quiero copiar y minimizando los errores que se generen en ese proceso, ¿sí? Durante una ventana de tiempo finita, obviamente. Pues yo comparo la señal original, comparo lo que genera mi modelo, ¿sí? Como respuesta al impulso, saco el error y minimizo la energía del error, es decir, el error al cuadrado. Entonces, a grandes rasgos ya les describí lo que vamos a ver hoy, ¿cierto? Vamos a entrar ya en detalles de cómo funciona todo esto. Por ejemplo, esta señal que tenemos allí, esta XDN, se mueve pues para 500 muestras en este caso, ¿sí? Yo lo que quiero es, esta señal es arbitraria, ¿cierto? Tiene unas formas ahí particulares, parece como un seno, pero no del todo, ¿cierto? Porque por acá parece, uy, qué pena. Por acá parece como distorsionada, pues, como rara. En todo caso quiero, repito, esta es una señal de juguete, ¿cierto? No es, digamos, el tipo de señales convencionales que uno ve en la práctica. Pero yo quiero montar un sistema, un modelo más bien, un modelo que aproxime este comportamiento, que asemeje estas dinámicas que están involucradas aquí, de tal manera que yo cojo el sistema que diseñé, lo alimento con un impulso y genero un X', que sería la mejor aproximación posible, optimizada, digámoslo así, para esta señal que tenemos acá. Usando el comando LPC de MATLAB, que ahorita les voy a mostrar cómo se usa. Por ejemplo, creo que era para orden 3. Aquí el orden lo vamos a llamar P, el orden del predictor. Entonces, un sistema de orden 3, de hecho un sistema solo polos, o sea, realmente son 3 constantes las que hay involucradas aquí. Un sistema de orden 3 aproxima de esta manera a la señal original, ¿sí? Muy similar al principio, ya con el tiempo va perdiendo precisión, o sea que el error puede ser bastante fuerte por acá en estos instantes de tiempo, lejos de cero, digámoslo así. Por acá el error no se ve tanto, pero se debe a que la señal tiende pues a cero en el tiempo, pero por acá sí se ve que el error es más severo, más fuerte que por acá al principio. Volvemos al tema de la compresión, ¿cierto? En vez de mandar, si me toca transmitir la señal, en vez de mandar la señal en azul, que son 500 muestras, ¿sí? Si yo estoy satisfecho con el modelado que he efectuado en este caso, cómo se han ajustado los parámetros de ese modelo, mando solamente los parámetros, son 3 parámetros comparados con 500 muestras. Obviamente es mucho más barato almacenar o transmitir 3 valores que almacenar 500. O si lo quieren ver
en términos de un error instantáneo, hasta por acá, póngale más o menos hasta 50, hasta la muestra 50 la aproximación es razonablemente buena, ya luego se vuelve un poquito menos precisa, ¿sí? Entonces uno diría, bueno, por lo menos para las primeras 50 muestras, yo podría, ¿cierto? Yo podría aproximar con el modelo que tengo, a lo mejor puede ser lo que está pasando aquí con esta señal, a lo mejor después de ese punto que estoy señalando acá, las dinámicas del sistema cambiaron y yo no volví a sintonizar el modelo, ¿cierto? Pero si tengo un modelo que se está sintonizando periódicamente en el tiempo, que es el caso que les comentaba ahorita de la publicación para el sistema de insulina, ¿cierto? Todo el tiempo se está sintonizando con los últimos datos que vienen generados de la señal que quiero modelar, pues todo el tiempo tendría la mejor versión del modelo, ¿cierto? Y los errores se minimizan cerquita al punto en el cual el modelo ha sido sintonizado. Entonces, a grandes rasgos, esa es como digamos, la idea de este método del LPC, ¿sí? Inicialmente uno querría un modelo completo, ¿cierto? Ganancia, polos y ceros. La ganancia está representada con G, esa no genera ningún problema. Realmente la transformada Z, o sea, la función de transferencia que están viendo ustedes aquí, en la transformada de Fourier y en la ecuación en diferencias, pues realmente esa constante pasa derechito y no hay ningún problema. Sin embargo, si ya nos centramos en el problema de ajuste de las constantes B sub k y A sub k, ¿cierto? La idea es que un impulso aplicado a esto, otra vez vuelvo y lo repito, un impulso aplicado a esta función de transferencia aproxime de la mejor manera la señal que quiero reproducir con mi modelo lineal e invariante en el tiempo. Algo así, ¿no? Yo aplico por acá un impulso o ruido blanco para señales de voz. Este ruido blanco se usa bastante, ¿sí? La razón por la cual se usa un impulso o ruido blanco es básicamente porque ambos tipos de señales tienen una característica de espectro plano. Es decir, aproximan en ambos casos, el impulso es exactamente plano en todos los valores de frecuencia. El ruido blanco aproxima ese comportamiento. Y entonces cuando yo excito el sistema con este impulso con ruido plano, prácticamente lo estoy excitando al mismo tiempo con todas las frecuencias posibles. Así que, habiendo sintonizado bien este sistema LTI genérico que dice ahí abajito, pues él puede responder también con las diferentes dinámicas que necesite responder aquí a la salida, ¿sí? Entonces, la cosa sería ajustar esas constantes, ¿no? ¿Cómo encuentro los B sub k y los A sub k que mejor recreen o reproduzcan o aproximen la señal original que yo quería reproducir con el modelo, ¿no? Ya sea que alimente con un impulso o con ruido blanco. ¿Para qué se usa este modelado de señales paramétrico? Mire que paramétrico se refiere a los B's y a los A's que acabo de mencionar en la diapositiva pasada, ¿sí? ¿Cuál es el uso que se le da? Ya mencioné la compresión, ¿sí? Entonces, cuando los parámetros son poquitos y las muestras son muchas, pues convendrá mejor enviar los parámetros o almacenar los parámetros, que yo sé que eso ya está optimizado para reproducir la señal como ya era, entonces no tengo ningún problema ya en destino o recuperando los parámetros para reconstruir la señal, ¿sí? Se logran unas tasas de compresión bastante altas y esa es la razón por la cual vuelvo y repito, en el caso pues de señales de voz en celulares, en smartphone, el LPC se usa mucho. Cuando uno va al detalle de qué está pasando por allá abajo para comprimir la voz, seguro va a encontrar usted en los algoritmos el LPC, ¿no? El predictor lineal. La otra es de pronto necesito diseñar un filtro. Esto hay que cogerlo con pinzas porque el diseño de filtro es un poquito más delicado en este caso, pero también se puede usar para analizar espectralmente señales que de pronto yo no, señales de tipo pseudo aleatorio, pues impredecibles. Uno puede hacer una aproximación por estos métodos, de alguna manera filtra de pronto señales espurias, ruido que no quiere y luego analiza el remanente, ¿no? El residuo. Y lo que ya les comentaba, por ejemplo, del sensor y de esta publicación, fue hace 5 o 6 años. El sensor pues que está midiendo glucosa en la sangre, que se desconecta muy fácil. ¿Cómo hace un sistema que está necesitando datos de glucosa para seguir funcionando cuando el sensor se pierde? Pues este modelado paramétrico usado de una manera especial permite hacer predicción o extrapolación de datos a partir de las señales previas.
lo vamos a hablar ahorita, ¿sí? Entonces, en ese caso, recuerdo que el estudiante pues, que hizo la publicación usó el EPC y lo comparó contra otras técnicas, por ejemplo una basada en algoritmos genéticos y otra basada en un algoritmo que se llama PEVIL. Esas técnicas un poquito más modernas, ¿cierto? Más avanzadas, dieron mejor resultado, pero él también probó el LPC y el LPC funcionó razonablemente bien. Sí, el LPC era capaz de seguir la señal de glucosa en la sangre solito, ¿cierto? Sin datos, de extrapolar información, de predecir información de una manera razonablemente bien durante un tiempo, una ventana creo que era de hora y media o 2 horas. O sea que al menos durante hora y media o 2 horas se le podía seguir dando información de cómo evoluciona la señal al sistema para que tratara de regular la glucosa. Obviamente ya después de cierto tiempo el predictor se pierde. Vieron ustedes lo que pasó con la señal azulita y la roja ahorita en el ejemplo que les estaba mostrando. Él ya se pierde pues y ya no es tan bueno en la predicción. Y cuando el sistema es LTI, lo que uno podría asumir por ejemplo para el sistema que regula azúcar en la sangre, glucosa en la sangre, ese sistema no es invariante en el tiempo, ese sistema se está acomodando permanentemente, los parámetros varían de alguna manera. Por ejemplo, usted come, ¿sí? O usted se aplica insulina si es un paciente de diabetes. En esos casos uno podría asumir que está cambiando el modelo. Entonces un modelo estático pues no va a ser capaz a largo plazo de predecir todo lo que ocurra, ¿no? Ese modelo tendríamos que estarlo actualizando. Entonces ahí están las aplicaciones pues de este modelado paramétrico de las señales. Observen otra vez y hago énfasis que hablamos de modelar las señales, aunque indirectamente usted puede estar modelando un sistema, ¿no? Voy a un caso concreto para avanzar y les doy la palabra si de pronto quieren comentar o preguntar algo. Caso concreto, recupero la señal, por ejemplo, de una máquina eléctrica. Este ejemplo lo pongo mucho en el curso de pregrado, ¿sí? Yo no sé nada de máquinas eléctricas, de hecho, soy sincero, no sé nada porque yo no soy ingeniero electricista, pero sí quisiera poder modelar la máquina. Entonces, ¿qué hago? Recupero la señal de salida, ¿cierto? En algunas condiciones, pues ya vimos que convendría que esa señal de salida tenga buen contenido espectral, que ojalá tenga pues diferentes frecuencias y demás. Entonces que la recupero, aplico un modelado paramétrico como estos y tengo un modelito que no representa para nada las condiciones físicas, no es un modelado fenomenológico, como el que por ejemplo está haciendo Carolina en su tesis. No es un modelado basado en balances, ni en la mecánica del sistema, ni en sus elementos eléctricos, ni en balances de masa, no. Es un modelado genérico, ¿cierto? Basado en este conjunto de parámetros que he mostrado ahorita en alguna diapositiva, pero que me permite a mí aproximar el sistema, así no lo conozca por dentro, como un modelo de caja negra le llaman a eso. Yo no sé el sistema cómo está construido por dentro, no lo puedo entender a detalle, ¿cierto? En cuanto a la física, a la química que maneja el sistema, pero sí tengo un modelo con unos parámetros que me permite al menos aproximar su comportamiento y poder hacer prueba, ¿no? Y ensayar ese modelo en diferentes situaciones. Voy a parar un momentito allí. ¿Alguien quiere comentar algo, preguntar algo antes de avanzar ya en cómo se hace este modelado? Bien. Entonces, al modelo que involucre todos los parámetros, miren que quité la G, ¿no? Al modelo que involucra todos esos parámetros le llama modelo ARMA, ¿sí? Autorregresivo y de media móvil, básicamente. La parte de media móvil corresponde al numerador, porque si ustedes recuerdan, este numerador traducido en el tiempo, o sea, llevado con la transformada z inversa, corresponde a una sumatoria de cierta cantidad de muestras, ¿cierto? Ustedes recordarán esto, cierta cantidad de muestras pasadas multiplicadas por unas constantes. Esto va haciendo como un promedio de las últimas m muestras, un promedio ponderado, ¿no? A cada muestra se le da un peso distinto, a cada historia, digamos, de la X. Entonces, la parte del numerador es la parte de media móvil, la parte del denominador es la parte autorregresiva, porque ustedes recordarán también que este denominador implica hacer una sumatoria de esas constantes a sub k por versiones pasadas n historias de las y, ¿cierto? Entonces, esta es la parte, el denominador es la parte autorregresiva o la parte recursiva que hemos mencionado tanto también en el curso. Entonces, cuando usted considera ambas cosas, la media móvil ponderada, la recursividad, el modelo se llama ARMA. Bueno, aquí estaba. Entonces, numerador
traduce a esto en la ecuación en diferencias, el denominador se lleva a este otro término que aparece aquí. Para anotar, porque aquí hay confusiones y a veces uno implementando se equivoca bien en el cambio de signo de las constantes a sub k, ¿no? Recuerden que eso pasa. En el predictor va a pasar también, y a veces uno, cuando el MATLAB, por ejemplo, le devuelve los coeficientes del predictor, no les cambia el signo y ya la cosa no funciona bien. Pero si usted tiene cuidado con eso, pues ya no hay ningún problema. Entonces, y lo otro que hay que tener cuidado es que esa primera constante que hay aquí en el denominador siempre es 1, y ese 1 está aquí implícito, ¿cierto? Está acompañando al y de n, por eso es 1, ¿no? Porque yo voy a escribir una ecuación de diferencia en términos de la salida igual a. Y si de pronto el polinomio por alguna razón no da con un 1 acá, uno tendría que normalizarlo para que siempre tengamos un y de n solito, si me permite la expresión, a este lado de la ecuación en diferencias. Entonces, ahorrar todo esto. Esta es la parte de media móvil, como ya les había comentado. Esta es la parte recursiva o autorregresiva. El modelo completo se llamaría ARMA. Tenemos un problema grandote si lo que queremos hacer modelado ARMA. El gran problema de este modelado ARMA es que el despeje, digamos, de las constantes es un problema bastante complejo de orden n más m y no lineal. Para eso hay propuestos un montón de métodos, ¿cierto? Pero si yo quiero de pronto rápidamente, quizás en tiempo real, porque mi modelo puede estarse ajustando a diferentes condiciones cambiantes de la señal, yo necesitaría en tiempo real poder estar calculando esas constantes. En ese caso particular, el modelo ARMA es muy difícil de resolver, ¿sí? Repito, por limitaciones de tiempo, ¿no? La complejidad asociada pues, a este modelo es alta. Entonces, en el tema concreto de procesamiento de señales, el modelado ARMA no es tan común, ¿sí? Ahora, si usted es ingeniero de control, y ahorita hay una diapositiva pues referente a eso, si usted es ingeniero de control, es ingeniero de procesos, quiere sacar un modelo ARMA de una planta, de un sistema, de una máquina, en general de un circuito tal vez, a usted no le molesta el tiempo ni le molesta la complejidad. Usted pone a un software a que optimice, ¿cierto?, los valores de los coeficientes, ya sea un software con un optimizador convencional basado en gradiente o un optimizador con los que mencioné ahorita, ¿cierto?, un algoritmo genético o algo así. Y en general usted corre ese algoritmo una vez, ¿sí? Realmente usted ahí no estaba modelando, usted está identificando la palabra que usan en control. Usted identificando, pues ya sabe que tiene que encontrar esos parámetros, los encuentra y se olvida del problema. Entonces es muy diferente al caso que les comentaba ahorita en tiempo real. Piensen en el tema de la insulina, ¿sí?, donde necesitaría yo estar actualizando mi modelo para que esté lo mejor sintonizado posible de acuerdo a las condiciones cambiantes de la señal. Entonces, más o menos el resumen de lo que acabo de decir sería esto, ¿no? Que en control uno hace identificación, necesito los parámetros, démelos y ya. Pero cuando se trata de modelado continuo, ¿cierto?, estar modelando cada vez las señales y demás, la parte de media móvil se descarta y generamos siempre modelos solo polos, ¿sí? Solo se modela la parte autorregresiva, el numerador siempre es 1. Es decir, manejamos un modelo AR, no un ARMA, sino un modelo AR. Por ejemplo, para este tema de identificación de sistemas, el MATLAB tiene una herramienta buenísima, ident. Espero que todavía se llame así, pues yo lo usé hace un par de semestres y todavía se llamaba ident, pero como han cambiado tanta cosa, no sé si a alguno le ha tocado trabajar últimamente con esa herramienta. Esa herramienta es buenísima. Tengo otro trabajito por ahí que dio publicación y todo con la profe Lina Gómez, que es la directora de Carolina. Teníamos el problema de modelar la interacción entre el sistema cardíaco y el sistema respiratorio. Y en ese caso, el muchacho, el chico que trabajó el problema, de hecho era un chico de pregrado, usó la herramienta ident y terminó con un modelo ARMA X. Y la X es básicamente porque es un modelo ARMA extendido, que tiene un bloquecito no lineal antes del modelo ARMA convencional. Y con eso resolví el problema y pudimos, ¿cierto?, básicamente de la señal de ESG, o sea, el electrocardiograma, generarlo, aproximar muy bien la señal de respiración, o sea, cómo evoluciona la respiración dependiendo de lo que pasa con el ESG.
Y ustedes coincidirán conmigo que esas dos señales son muy acopladas entre sí. Por ejemplo, si usted se agita y el ECG empieza a generar frecuencias o dinámicas más altas, también ocurre eso con la respiración. ¿Listo? Entonces, ese fue un trabajo también que ocurrió. Y miren que él simplemente hizo un proceso de identificación. Se definió el orden del modelo, se le entregó las señales y MATLAB automáticamente generó, ¿cierto? Pues buscó, ¿cierto? Optimizó los parámetros. En el caso de modelados es un poco más difícil, como ya les he comentado. Entonces nos restringimos, ¿cierto? Estamos en un curso de procesamiento de señales. Restringimos el problema a un modelado todo polos, o sea, solo denominador. Y bueno, volvió y apareció la G aquí, pues, pero ustedes ya saben de hecho que la G no es un problema, ¿cierto? La ganancia asociada pues a este modelo que estamos implementando, a lo último se puede poner ahí multiplicando a las constantes pues que quedan identificadas, ¿cierto? A las constantes que uno deduce que optimizan pues el error. ¿Listo? Pues aquí tenemos un modelo todo polos, como dice el título. La idea es entonces, yo alimento ese modelo con una señal de espectro plano, un impulso como aparece acá, o ruido blanco, como ocurre pues en situaciones de síntesis de voz, ¿sí? Y alimentando con esta señal de espectro plano, ¿no? Que tiene bastantes, o todos los componentes de frecuencia los tiene aquí resumidos en esta señal. Este modelito lo que hace es minimizar el error y generar una señal S gorrito N, que es la que mejor aproxima a la señal original que se llama ESDN. ¿Sí? La señal original que yo quiero reproducir, modelar, se llama SDN y el resultado de mi modelo se llama S gorrito N. Entonces hay un enfoque, se llama enfoque directo, en el cual pues yo calculo el error, ¿cierto? La diferencia entre SN y S gorrito N, e intento minimizar, lo convierto en un problema de optimización, como dice allí, intento minimizar la energía de ese error, es decir, la sumatoria de todas las muestras del error al cuadrado. Básicamente es un problema de mínimos cuadrados, ¿sí? Entonces la idea es encontrar los coeficientes A sub k que minimizan el error, la energía, del error, donde el error es la diferencia entre SN y ese gorrito N, o sea, entre la señal original y la que yo quiero modelar. Este problema sigue siendo no lineal por la forma en que yo abordo el tema de la minimización del error. Y con un pequeño truquito ya nos queda un problema lineal que se resuelve con unas matrices. Entonces, a eso es lo que le llaman el enfoque inverso. Este enfoque directo también lo puede resolver, ¿no? O sea, no estoy diciendo que no se pueda, pero tiene mayor complejidad. Y pensando, ¿cierto?, para dónde vamos con estas aplicaciones, otra vez tiempo real, por ejemplo, pues convendría ahorrarme toda la complejidad que sea posible, ¿no? Entonces, aunque yo puedo resolver este problema directamente acá, me va mejor, ¿cierto?, si adopto el enfoque inverso. Básicamente lo que estamos hablando aquí. Vamos a reformular el problema, ¿sí?, para que sea lineal. Y a eso se le llama el enfoque inverso. Entonces, partimos otra vez del enfoque directo, ¿cierto? Tengo mi modelo para la señal, bueno, para un sistema que va a reproducir la señal, lo alimento, por ejemplo, con un impulso, y ese modelo genera una versión o una aproximación de lo que sería la señal que estoy tratando de modelar, ¿sí? Vamos a suponer que el modelo es perfecto. Es decir, la señal original y la señal que yo he reproducido con este sistema, ¿cierto?, alimentado con un impulso, son exactamente iguales. Repito, el modelado es perfecto. En esas condiciones, uno se imagina, ¿cierto?, el inverso de este HDZ. HDZ es el sistema tal y como yo lo he concebido, todo polos. Ahora me imagino el inverso de HDZ, obviamente pues como el sistema inverso de este, lo que hemos hablado, ¿no? Numerador pasa a ser denominador y viceversa. Entonces me queda esta expresión HIZ, ¿sí? Y el truquito está en entender que si yo HIZ, repito, con un modelado perfecto, ¿no? Como este es el inverso, el que está en verde es el inverso del que está en azul, ¿sí? Si yo HIZ lo alimento con la señal, la que quiero modelar, idealmente lo que se debe obtener es el impulso,
Otra vez, en este caso de arriba está el sistema en directa, digámoslo así. Entra el impulso, sale una aproximación de la señal. En el caso inverso lo que tenemos es un bloque que tenemos que aproximar con unas constantes, tal que si yo aplico la señal, idealmente lo que obtendría aquí a la salida es el impulso. Si yo logro hacer eso, ¿cierto? Alimento con la señal y sale el impulso, pues estas constantes en su caso son las mismas que tenemos aquí arriba. Porque este sistema que está en verde es el inverso del sistema que está en azul arriba. Entonces, ahí está, ¿cierto? Otra vez el problema enfocado desde el punto de vista inverso. Aquí sí me da lineal el conjunto de ecuaciones, ¿sí? Y lo que tenemos que hacer, ya lo dije en la diapositiva anterior, es escoger u optimizar el conjunto de valores de A sub k que hacen que G de n sea lo mejor, lo más parecido a un impulso, ¿no? Que G de n se aproxime o que sea lo más cercano posible a un impulso. En ese caso pues tendríamos un error dado por la diferencia entre G de n y el impulso, y el problema que tenemos es minimizar la energía de ese error. Listo. No sé si hasta ahí alguien quiera comentar alguna cosa. Yo les voy a explicar cómo se minimiza esto. Se puede entender relativamente fácil. Me imagino, ¿cierto?, que si van a usar una herramienta como estas, lo que les interesa es pasar directamente a cómo se calculan las constantes, ¿no? Al final uno organiza unas matrices y ya con eso tiene la forma de calcular esto. Entonces, como dice ahí, ¿cierto?, esta forma de abordar el problema para el cálculo de las constantes corresponde, ¿cierto?, termina siendo un problema lineal para los A sub k. O sea, aquí ya tenemos una representación lineal, una forma lineal de optimización para los coeficientes A sub k. Entonces volvemos a la forma inversa, ¿cierto?, que teníamos planteada desde el principio. Eso es un sistema FIR, como ustedes ven, ¿cierto?, no tiene denominador. Básicamente aquí H10Z lo que estaría haciendo es procesar de alguna manera versiones anteriores de lo que está ocurriendo con la señal, ¿sí? Si lo pasamos al dominio del tiempo, pues podríamos decir que G de n, bueno, quité la constante otra vez, ¿cierto? No me interesa hablar de ganancias aquí porque pues me complica la vida y realmente no aporta mucho en el análisis. Pero si nosotros traducimos esto al dominio del tiempo, entonces lo que tendríamos es, aplicando ese dn por acá, como ha pasado varias veces en las diapositivas, yo obtengo un G de n por acá, ¿cierto?, que yo quiero que esto sea lo más parecido a un impulso. Entonces G de n, llevándolo a términos en términos, perdón, de ecuaciones en diferencia, en el tiempo quiero decir, G de n sería S de n, que corresponde a este 1, menos la sumatoria de las historias de las propias S, ¿sí? ¿Cuántas historias de S voy a considerar en mi modelo? Aquí P, ¿sí? Aquí cambia un poquito la nomenclatura, nosotros hablábamos de N mayúscula, le ponemos un P mayúscula para decir que ese es el orden del predictor. ¿Listo? El orden del predictor es P, en este caso. Pero si usted homologa pues con el discurso que hemos venido dando y la forma canónica de las ecuaciones en diferencia, pues podría hablar de que P y N son lo mismo en este método, ¿cierto? Es el orden que voy a considerar. Aquí me quedó malo, acabo de caer en cuenta. Esto va desde 1. Recuerda pues que A sub 0 está aquí, ¿no? Este es el conjunto, el N es el conjunto de constantes de azúcar que voy a considerar para la parte recursiva, ¿no?, para la parte autorregresiva. Entonces el orden del predictor va a ser P. Y nuevamente, ¿no?, la idea es minimizar la diferencia entre esto que se obtiene y el impulso unitario. Otra vez, ¿cierto? Necesitamos que esto se parezca lo más posible a un impulso. Tiene una característica importante esto así, y es que el impulso son puros ceros. Básicamente el impulso solo tiene una muestra distinta de cero, que es la muestra en el origen, cuando n vale 0. De resto, prácticamente podríamos decir, para todo el resto de tiempos, que lo que queremos es que S de n menos esta combinación lineal de las versiones previas de la señal de 0, ¿sí? Y ahí es donde viene el asunto de la predicción. Ahí implícita, no sé si la ven, implícita está la predicción. Ahí estamos generando un predictor. De todas formas, lo voy a volver a explicar, ¿cierto? Consideremos n diferentes de 0, cualquier n pero que no sea 0, ¿sí? ¿Qué querría decir? Que S de n menos esta expresión de acá da 0,
porque el impulso evaluado en cualquier otro tiempo, pues ustedes lo saben, el impulso evaluado en cualquier tiempo diferente de cero, pues es nulo, ¿sí? O alternativamente podríamos decir que SDN, es decir, la muestra actual de la señal, es una combinación, es igual, ¿cierto? Despejando, es igual a una combinación lineal de unas constantes A sub k por muestras anteriores que han venido ocurriendo con la señal, ¿sí? Entonces, conociendo las muestras anteriores y teniendo bien ajustadas las A sub k, yo puedo predecir lo que va a ocurrir con la muestra actual. Vuelvo al ejemplo de la insulina, ¿sí? Yo vengo con unos datos que ha tomado el sensor de cómo viene evolucionando la señal de azúcar en la sangre, la glucosa, ¿sí? Conozco todas las SN-K previas. Tengo bien ajustado el modelo, o sea, los azúcar están optimizados y el sensor se me desconecta. Entonces, usando esta misma técnica de modelado con el enfoque inverso, yo puedo predecir, ¿cierto? Teniendo bien ajustadas las azúcar, puedo predecir en qué valor va a tener la glucosa, así el sensor esté desconectado. Puedo hacer una estimación de la muestra actual en función de las muestras anteriores. Solamente puedes evaluando para tiempos diferentes de cero. Entonces, se redefine el error. El error de predicción va a ser básicamente este despeje que hacemos, ¿cierto? Siempre con la condición de que n sea distinto de 0, ¿sí? En n igual a 0, les cuento, la teoría dice no se puede hacer nada. ¿Listo? En n igual a 0 sí puede haber un error importante, pero a la larga me interesa es que la señal a largo plazo maneje un error de predicción bajito, ¿cierto? Y todas las demás muestras aparte de 0 pues son infinitas, entonces tiene mucho más sentido optimizar el predictor en este sentido, en esta forma que tenemos aquí, así ignoremos lo que está pasando con el tiempo cero. Entonces, a lo último, miren, tenemos un error de predicción, que es la resta entre SN y la combinación lineal de sus historias, de las historias de SDN, ¿sí? Y ese error de predicción se le va a minimizar la energía. ¿Cuál es la energía completa del error de predicción? ¿Sí? Si logramos minimizar la energía, quiere decir que las constantes azúcar están optimizadas. Y quiere decir que tenemos el mejor modelo posible para aproximar la señal de acuerdo a lo que estaba hablando anteriormente. Vuelvo y me detengo ahí. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Bien. Pues aquí está resumido un poco pues lo que estaba diciendo, ¿cierto? Partiendo de que GDN tiene que ser aproximadamente un impulso, ¿sí? Y que GDN se puede expresar en el dominio del tiempo de esta manera, pues vamos a considerar el error de predicción y que sea igual a 0 GDN, ¿cierto? Comparar GDN con 0 teniendo en cuenta esa condición de acá, y de acuerdo a eso pues entonces nos queda una ecuación manejable para poder estimar los valores de azúcar. ¿Listo? Y esto que está aquí al final es básicamente la forma de usar este modelado para hacer predicciones con la señal. ¿Sí? Esta es la forma del predictor. Simplemente se despeja de acá haciendo GDN igual a 0, como ya les dije. Y entonces vuelvo y repito, la señal en el momento actual queda en función de una combinación optimizada de valores anteriores de la propia señal. Si usted tiene bien sintonizado su predictor, si no hay cambios en la dinámica del modelo, ¿sí? Entonces SDN correspondería a la mejor estimación que se puede hacer del valor actual en función de los valores anteriores. Se dice entonces, bajo las condiciones que acabo de mencionar, que ese SDN es predecible linealmente, ¿sí? A partir de las muestras anteriores, de las P muestras anteriores. Bien, aquí viene un poquito la matemática del asunto, pues. Entonces tenemos este término que está aquí, grandotote, es E sub P, ¿cierto? E sub P, perdón, así no era. Este es E sub P de N. Ustedes saben que para calcular energía, pues toca elevar al cuadrado y tener en cuenta todas las muestras. Entonces eso le llamamos el error, ¿no? Este epsilon de acá es el error completo, total, ¿sí? Metimos de todas formas metimos el delta aquí, el impulso, pero ustedes van a ver al final cómo desaparece mágicamente. Entonces, qué pena,
aquí. La forma de optimizar esto es, pues linealmente con los métodos de cálculo diferencial que conocemos, es derivar ese error epsilon con respecto a las constantes a sub k o a sub i, ¿sí? Con respecto a las constantes, e igualar esa derivada a cero, ¿no? Eso da los puntos críticos. Hay que verificar luego que eso es un mínimo, pero se puede hacer con la segunda derivada. De todas formas, les cuento pues, ya eso está comprobado, ¿cierto? La forma de esto es cóncava hacia arriba. Entonces se sabe que los puntos críticos aquí son mínimos como tal en este problema. Entonces se calcula la derivada, ¿cierto? Es menos dos veces la misma señal, digámoslo así, por la derivada interna, que sería Sn menos i, porque estamos derivando con respecto a sub i. Viene un proceso ahí como distributivo para meter ese Sn menos i en cada caso, ¿sí? Entonces me quedan tres términos. Este término de acá, S sub n, el menos 2 lo quito porque estamos igualando a 0, esa constante no hace nada, ¿cierto? Ni quita ni pone. Entonces queda Sn por Sn menos i, queda Sn menos k por Sn menos i con la constante a sub k aquí adelante. Aquí hay un cambio pues como el orden en las sumatorias, pero si ustedes se fijan no hay ninguna cosa incorrecta allí. Y el último término es delta de n por Sn menos i, ¿sí? Pero para que este último término no se anule, pues tendríamos que evaluar en 0. Y al evaluar en 0, entonces me queda, pues en n igual a 0, ¿no? Entonces me queda S de menos i. ¿Listo? Como queremos un modelo causal directamente, uno puede decir, creo que está en la diapositiva que viene, en un modelo causal, pues S de menos i no tiene sentido, ¿cierto? Decir que la señal existe antes de tiempo cero sería de alguna manera asumir que el modelo que estoy aproximando es anticausal. No me interesa en tiempo real un modelo anticausal. Entonces la señal tiene que ser causal, existe solamente para tiempos positivos. Entonces este último término se anula. Y no sé si lo notaron, pero los otros dos términos corresponden básicamente a señales de autocorrelación. ¿Sí? Esta es la expresión, si ustedes recuerdan, de la autocorrelación, de pronto con un más aquí, ¿sí? O sea, hay un asunto ahí de fase, pero eso no molesta para nada porque la autocorrelación es simétrica, entonces puede ser Sn más i o Sn menos i, sigue siendo lo mismo. Listo. Pues aquí está la autocorrelación de la señal evaluada en i y la autocorrelación de la señal evaluada en i menos k. Entonces nos queda un sistema lineal dado por dos autocorrelaciones que podemos expresar de esta forma, ¿no? La autocorrelación evaluada en i menos una combinación lineal de la autocorrelación evaluada en i menos k, la combinación lineal dada por estas constantes tiene que ser igual a 0. Y ahí es donde uno entra pues a minimizar. Se podría expresar esto de manera matricial. Bueno, aquí está la fórmula del predictor, la clásica del predictor. En términos de autocorrelación, la autocorrelación evaluada en i es una combinación lineal dada por la constante a sub k de autocorrelaciones evaluadas en i menos k, con k entre 1 y p. Matricialmente, bueno, y esto se llama, esta forma de expresar el predictor se llama, este conjunto de ecuaciones se llaman ecuaciones Joule-Walker, ¿sí? Pero me gusta más la forma matricial porque ahí es donde uno llega siempre, ¿cierto? Esta es solamente la explicación de cómo se llega allí. La forma matricial es esta. Usted tiene una señal SDN que quiere aproximar. Está claro que esa señal es estacionaria en el sentido amplio, no está cambiando sus características pues, en el tiempo. Maneja las mismas dinámicas y demás. Entonces lo que hace es tomar una ventana de tiempo, orden P, ¿cierto? O sea, toma P muestras de esta señal SDN, o más si usted quiere, ¿sí? Y hace estos cálculos con las autocorrelaciones. RS se evalúa en 0, en 1, en 2, hasta P-1. Luego en 1, en 0, en 1, en 2. Básicamente pues porque la autocorrelación es simétrica, esto no tiene ningún problema. Es ir corriendo, desplazando el RS en 0, lo vamos corriendo una posición cada vez y vamos rellenando con los valores que salen del otro lado, los metemos por el lado de acá, ¿sí? RP-1, perdón, cuando ya se le estén acabando los valores, entonces los que salen por acá entran por acá, ¿sí? Aquí están las constantes que necesito encontrar y aquí están nuevamente valores de autocorrelación entre 1 y P.
Usted se organiza sus matrices, saca el inverso de esta de acá, multiplica por estos valores de autocorrelación e inmediatamente tiene las constantes. ¿Sí? De hecho, eso está tan estudiado, no recuerdo ahorita el nombre del algoritmo, pero Oppenheim lo nombra en el libro, ¿cierto? Hay un algoritmo recursivo que me va generando de una manera muy rápida los valores de las constantes, ¿sí? Aprovechándose otra vez, como pasa con la FFT, de las simetrías que tiene esta matriz de acá. Entonces hay un algoritmo recursivo, no necesito tanta memoria para una matriz enorme, sino que voy generando, repito, de forma autorregresiva, de forma recursiva, las constantes una por una. Entonces aquí está la forma de modelar señales. Le he dicho que se llaman ecuaciones Joule-Walker, pero también le llaman ecuaciones de autocorrelación normal. En cualquiera de las dos formas las pueden encontrar, y también está para que lo busquen si les interesa pues el método de cómo resolver este sistema de la forma más eficientemente posible. Listo. Yo lo he hecho, de hecho tengo código por ahí si a alguien le interesa. Yo llegaba a resolver las matrices, ¿no? Porque tampoco para mí es un problema en MATLAB decir que me calcule el inverso de esto. No he entrado pues al tema de las optimizaciones. Bien, entonces vuelvo y repito, me repito otra vez y me disculpan. ¿Cómo hacemos un predictor lineal? ¿O cómo implementamos un modelado de la señal paramétrico de manera lineal? Tomo la señal que quiero aproximar, ¿sí? Calculo su autocorrelación en una ventana de P muestras y tengo aquí la forma de armar estas matrices para calcular las constantes a sub k, que luego esas constantes vamos y las metemos a la ecuación del predictor o a la ecuación del modelo, y ya uso ese modelo, uso el predictor en consecuencia. Bien, tengo aquí un ejemplito sencillo para una señal que tiene como tres momentos, digámoslo así, ¿sí? Inicialmente tiene una dinámica, es una señal seno. Este es un ejemplo de juguete otra vez. Ahorita lo vamos a ver funcionando esto con ejemplos reales, ¿cierto? Una señal de voz, por ejemplo, por decir algo. Entonces tengo en primer lugar un seno sintonizado a una frecuencia, luego otro seno sintonizado a una frecuencia distinta. Y creo yo que para el predictor o para el modelo va a ser más retador este último trozo de la señal, porque tiene dos dinámicas, ¿sí? Y tiene además una atenuación exponencial. Listo. Y básicamente, para que se entienda un poquito lo que pasa aquí en el código, este pedazo lo que está haciendo es sintonizar un modelo cada 10 muestras, ¿sí? Entonces aquí está la señal X original que yo quiero aproximar. Cada 10 muestras me pregunto, ¿cuál será el mejor modelo LPC que me trata de reproducir la señal? Es básicamente lo que estoy haciendo acá, ¿sí? Y de acuerdo a ese modelo, aprovecho las constantes. Aquí está, ahorita incluso lo voy a explicar en detalle, cómo se usa el comando LPC que tiene MATLAB. Supongo, me imagino también que las librerías de procesamiento de señales que tiene una plataforma como Python tendrán algo así. Aunque si no lo hay, todos sí sabemos que Python puede hacer autocorrelaciones y trabaja muy bien con matrices. Entonces usted lo puede hacer manualmente. Como les digo, también hay código por ahí que si alguien necesita yo le lo puedo proporcionar para obviar, ¿cierto? Para no tener que usar el comando LPC que tenemos en MATLAB. Entonces que calculo las constantes, las A's, ¿cierto? Y como pueden ver acá, aquí hay una convolución de esas constantes A's, revisando la historia previa de la señal para generar una XP. Una XP sería la X predicha, ¿sí? Entonces la X predicha no se genera en ningún momento a partir de lo que está ocurriendo con las X, sino a partir del modelo como tal, del predictor. Listo. Y luego se plotean, ¿cierto? La señal original y la señal reconstruida o predicha por este predictor, que como les digo se está sintonizando o se está actualizando cada 10 muestras. Cada 10 muestras, vuelvo y traigo a colación el ejemplo de la insulina. Cada 10 muestras del predictor es ajustado u optimizado para ver si le pego a las condiciones nuevas de la señal, a sus dinámicas nuevas. Listo. Resultado, ahí está. Como ven, la señal roja al principio pues no tiene de dónde pegarse, solo hasta aquí, hasta las primeras 10 muestras hay forma de calcular el predictor, y a partir de aquí entonces empieza a funcionar, ¿sí? Por acá en algún momento le cambian la dinámica de la señal y el modelo al principio como que no se ajusta muy bien, ¿cierto? Tiene unos picos como más pronunciados, pero luego como que logra, ¿cierto?, ajustarse.
Y en el último tramo de la señal, pues también al principio hay cierta discrepancia entre la señal original y la que estoy prediciendo, pero al final se ajusta. Listo. Voy a devolver, no sé si alguien quiera de pronto comentar algo aquí. Me voy a devolver para hablarles del comando LPC de MATLAB. Al menos en MATLAB pues yo lo sé manejar, ¿sí? Habría que ver de pronto la documentación en otra plataforma. Es muy sencillo, ¿sí? Básicamente las constantes A's se devuelven en el orden A sub 0. O sea, siempre la primera constante que devuelve este comando es 1. El A sub 0 que hemos hablado varias veces hoy, ¿sí? De hecho, observen que para el predictor yo me brinco la primera constante, no la uso porque ya sé que es 1 y porque en el predictor no tiene incidencia. Las constantes que me interesan en el predictor va de la segunda hasta la última, en este caso de la 2 a la 4. Y el LPC se invoca o se llama pasándole el pedacito de señal que quiero como aproximar, que quiero modelar más bien, ¿sí? En este caso pues los últimos 10 valores de la señal X, ¿sí? Le paso ese pedacito de la señal que quiero modelar, le paso el orden, en este caso es un orden 3 como pueden ver ustedes aquí en el código, ¿sí? El predictor es de orden 3 y ya se encarga de armar las matrices de autocorrelación, calcular la inversa, no sé con qué método, imagino que el método optimizado, y al final te devuelve el vector A con todas las constantes incluyendo la sub 0. Y el resultado, como ven ustedes, a mí me parece pues bastante satisfactorio, ¿no? El resultado es bastante bueno en cuanto a la aproximación, se parece bastante la señal predicha a la señal original que teníamos, excepto algunos casos, me imagino yo, infiero que se deben al ajuste del predictor en el tiempo, ¿no? Luego ya como que coge mejor, es capaz de predecir mejor el comportamiento de la señal. También si usted se fija, no sé si se alcanza a ver, pero por ejemplo en estos puntos, estos son los puntos donde el predictor se recalcula, se ajusta, ¿sí? Y acá es más difícil de ver pues, pero échenle ojo a los cruces por cero de la señal en el primer tramo y verán que ahí el error es prácticamente nulo y que el predictor con el tiempo va generando un error más grande, ¿no? El predictor no es capaz solito a largo plazo de hacer una estimación fiable. Él tiene como una ventana en la cual es muy preciso y más allá de esa ventana de pronto ya el error empieza a ser importante. Puede ser, por ejemplo, porque estamos tomando 10 muestras. Si usted le pide al predictor quizás que prediga las próximas 1000, pues espere un error, diría uno, considerable, ¿no? El predictor no es infalible a largo plazo. Pero cerquita del punto de predicción hay una ventana de tiempo donde el error es razonablemente bajito. Y ahí es donde uno dice, bueno, entonces habrá que mirar hasta qué punto puedo confiar en el predictor y hasta qué punto no, ¿cierto? Yo les comentaba que ese estudio se hizo para el caso de la glucosa y hablábamos de 1 hora y media o 2 horas, al menos le da un margen de tiempo, ¿no? Para decirle al paciente, vea, se desconectó el sensor. El sistema sigue funcionando por lo pronto, como en emergencia, ¿cierto? Pero usted revise qué pasó con el sensor que está desconectado. Y acá estaba hablándoles pues que el predictor maneja 3 constantes realmente, ¿sí? A sub 1, a sub 2 y a sub 3, que estarían las posiciones 2, 3 y 4 de este vector que devuelve el comando LPC. Aquí puse a graficar esas constantes en el dominio del tiempo, ¿sí? Cómo evolucionan las constantes en función del tiempo, ¿cierto? Asocio este 20 con tiempo, pues, porque como estamos haciendo brincos de cada 10 muestras ajustamos el predictor, entonces una muestra de esta representa 10 valores de tiempo para la señal original. Y quiero hacer notar aquí una cosa que de pronto justifica el tema de la compresión de la señal. Estamos hablando aquí en total de 60 constantes, ¿cierto? A sub 1, a sub 2 y a sub 3 tienen 20 valores cada una, y de hecho podrían ser menos porque miren que ellos están como constantes, valga pues el término ahí, aunque no sé cómo expresarlo, ¿cierto? Esos valores de A sub k permanecen quietos mientras la dinámica, ¿cierto? Mientras las características de la señal no cambien. Cuando era un seno, mire que es este primer tramo de la señal, cuando el seno cambió de frecuencia, las constantes me cambiaron acá otra vez, ¿sí? Y al final, que tenía ese otro comportamiento pues un poquito más complejo, pues miren cómo las constantes volvieron a cambiar. Entonces realmente ni siquiera serían 20 valores, sino quizás 3 valores, ¿no? En primer instante, este conjunto de valores,
el segundo instante, en el segundo momento la señal este otro conjunto y en el tercero este otro. Pero calculémoslo así, ¿cierto? Estamos hablando de 60 constantes. Si yo estoy conforme con la predicción hecha aquí, yo podría decirle a la persona que va a recibir esta información, vea, le paso las 60 constantes a su K. ¿Sí? Son 3 constantes a su K, a su 1, a su 2 y a su 3. Le cuento cómo evolucionan en 20 instantes de tiempo y usted se encarga de reproducir la información de acuerdo pues a lo que está en rojo aquí. Entonces, es mucho más compacto, mucho más eficiente transmitir 60 constantes que transmitir 210 o 220 muestras, como es el caso acá. Entonces, en ese sentido es que el LPC se usa para hacer compresión de señales, y en ese sentido es que se usa para señales de voz, como ya les dije, en el caso concreto del celular, el smartphone que tienen ustedes cada uno, ¿no? Si uno revisa cómo se hace la compresión de voz en esos equipos, les aseguro que por allá en algún punto hay un LPC funcionando de esta manera, ¿no? En vez de reproducir la voz o de almacenar la voz o de transmitir la voz, reproducimos, almacenamos a partir de las constantes. ¿Sí? 60 en este caso contra 200 y pico de muestras originales que se tenían. Vuelvo y pregunto, ¿alguien quiere comentar algo? Bien. Hay de todas formas, y antes de ver el ejemplo ya con señales prácticas, digámoslo así, hay de todas formas un problemita si lo que yo quiero es aproximar un filtro. ¿Sí? Hemos hablado de aproximar señales. Esa es una de las aplicaciones, ¿cierto? Yo tengo una señal, la quiero reproducir lo más fielmente posible, usando como entrada para mi sistema un impulso. Pero también podría ser que quiero aproximar un filtro, ¿no? Yo conozco la respuesta al impulso de un filtro paso bajos y digo, voy a usar un LPC en ese caso. Quiero que mi filtro paso bajos se comporte igual al que tengo ahí reproducido, haga de cuenta, si me permiten el ejemplo, pues, un compañero diseñó un filtro muy bueno, pero no me lo quiere prestar, no me dice cuáles son los coeficientes, solo me dejó ver la respuesta. Entonces yo recojo esa respuesta y uso el LPC como para hacer la ingeniería inversa, ¿cierto? Para aproximar el filtro con los métodos que estamos hablando hoy. ¿Listo? Entonces voy a diseñar mi filtro conociendo meramente la respuesta que tiene ese filtro. Y aplico las técnicas de, por ejemplo, de aproximación inversa que ya mencioné hoy. Entonces, básicamente partimos de la respuesta al impulso, como dice acá. Partimos de la respuesta al impulso y al final tengo un modelito, todo polos, que aproxima de la mejor manera posible, ¿cierto? O en términos de la optimización que acabo de hacer, aproxima al sistema original, al filtro original que yo quería de alguna manera modelar. Entonces, ese proceso está, digamos, resumido en esta diapositiva. Arrancamos quizás de la respuesta al impulso, perdón, de la respuesta en frecuencia que yo quisiera tener. Entonces, este amigo es tan, digamos, tan reservado que ni siquiera me dio la respuesta al impulso, sino que me mostró el espectro. Yo tengo el espectro, tengo la transformada más bien del filtro que quiero aproximar. Saco una transformada de Fourier inversa o más, seguramente lo que saco es una IFFT, ¿cierto? De esa respuesta para obtener unos coeficientes HDN, o sea, una respuesta en el tiempo, ¿sí? Y a partir de esa respuesta en el tiempo, calculo la autocorrelación de la señal, ¿sí? Simbolizada aquí con este psi, o como lo hemos trabajado pues en clase, R sub H de L, ¿cierto? Sería la autocorrelación de H consigo misma. Y luego de este proceso de tener la autocorrelación, armo la matriz y saco los coeficientes para un modelo todos polos, ¿cierto? Saco los A sub K, los calculo con la matriz, el conjunto de ecuaciones de Joule-Walker, como ya hemos hablado, y de ahí salen los coeficientes A sub K. ¿Cuál es el problema? El problema es cómo se minimiza, o sea, el criterio de minimización aquí me castiga de alguna manera o hace que haya condiciones en el dominio de la frecuencia, no importa. Esa va a ser la conclusión aquí, que va a haber rangos en la frecuencia donde no importa cómo esté dando mi sistema, y eso genera pues errores intuitivos grandes, aunque el error esté minimizado en la matemática, ¿sí? Entonces volvemos a la definición del error de predicción que estábamos mencionando ahorita, ¿cierto? El error de predicción, como ya hemos hablado,
es la diferencia entre la muestra actual y la combinación lineal de muestras anteriores. Listo. Y lo que queremos es calcular la energía del error de predicción para minimizarla en términos de las constantes A sub k. Parseval dice que uno puede que puede calcular esa energía en el dominio del tiempo o en el dominio de la frecuencia. Esta propiedad apareció al menos 2 veces en clase. ¿Sí? Que yo podía calcular la energía de una señal en el tiempo o en la frecuencia. ¿Sí? Y entonces vamos a combinar esta información de Parseval con cómo viene funcionando el tema del sistema inverso, como se planteó originalmente, pues el enfoque inverso, que era que yo tenía un sistema todos ceros, un sistema con puros ceros, le aplico la señal y espero que salga un impulso, ¿no? Entonces la energía del error sería básicamente aquí esperamos puros ceros, ¿no? Entonces la energía del error sería básicamente lo que salga aquí diferente de cero. Entonces sería S de F aplicado como entrada aquí, multiplicada, pues sería convolución en el tiempo, pero en la frecuencia es multiplicada por HI de F, ¿cierto? S de F por HI de F, básicamente. La salida aquí sería, en dominio de la frecuencia sería S de F por HI de F, y yo espero que la salida para casi todas las muestras del tiempo me dé cero, ¿sí? Exceptuando, como ya he hablado varias veces hoy, este momento del tiempo, que ahí sí no puedo hacer nada. Entonces yo, generalizando, diría que espero que la salida sea cero para todos los momentos de tiempo, exceptuando este. Entonces la entrada S en el dominio de la frecuencia queda multiplicada por la función de transferencia también en el dominio de la frecuencia, y claro, como estamos calculando la energía del error, sería al cuadrado, ¿sí? O si en vez de hablar del sistema inverso hablamos del sistema original, entonces no ponemos por HI sino sobre H. Entonces la energía de la señal original sobre H al cuadrado de F tendría que dar cero o dar mínima, ¿no? Eso es lo que esperamos. No va a dar cero por el temita este que tanto he repetido hoy, pero mínima, ¿no? Que dé mínima esta energía. Vamos a minimizar esta energía. Y si ustedes recuerdan, H básicamente es H de F, básicamente es el espectro de ese gorrito, o sea, de la aproximación que estoy haciendo de la señal. Esto es lo importante, esto es lo que yo espero pues que ustedes entiendan, ¿sí? Que al final me toca es minimizar la energía de la señal original sobre, en el dominio de la frecuencia, la energía de la señal original sobre la energía de la aproximación que estoy haciendo también en el dominio de la frecuencia. Listo. Al final la conclusión de todo este proceso que hemos venido describiendo desde la diapositiva pasada es este. Y ahí me genera, repito, unas condiciones don't care. ¿Por qué? Voy a este caso concreto, ¿cierto? El amigo este tiene un filtro paso alto, es que oscila poquito, es la señal que está en rojo, digamos, ¿sí? Es un Chebyshev, como pueden ver ustedes, de tipo 1. Oscila en esta banda, no oscila en esta otra. Y yo digo, pues que no me dé los parámetros, yo hago mi proceso pues de modelado del sistema, modelo mi filtro con una aproximación que podría ser la que tenemos aquí en azul. Listo. Cuando yo comparo este segmento del espectro en el dominio de la frecuencia, este segmento es muy importante para la minimización. ¿Por qué? Porque ese tiene valores distintos de cero, ¿sí? Ese tiene valores diferentes de cero. Entonces, claro, como el objetivo es minimizar, ese proceso de minimización seguro que va a generar un estimado con valores muy similares al original acá para que el error me dé mínimo. Listo. Pero en esta banda de acá, donde el S original tiene valores cercanos a cero, pues básicamente no importa mucho cómo se comporte la señal, ese gorrito en esa banda, porque de plano eso queda casi que eliminado aquí. Entonces el minimizador, el optimizador, no le va a importar mucho lo que pase con la señal en esta banda de acá, con la respuesta del filtro. Entonces esa es la propiedad, digamos, de acople en el dominio de la frecuencia, que de pronto prohíbe un poquito este tema para diseño de filtros. Si esta propiedad no se presentara, les aseguro que este sería uno más de los métodos para aproximar filtros, ¿sí? Pero tenemos un problema, y repito, pues el problema del filtro es
que en aquellas bandas donde el espectro original es cero o tiene valores muy cercanos a cero, el filtro podía reaccionar de manera inesperada, básicamente por la forma en que se ha escogido el optimizador, por la forma en que se ajusta el conjunto de parámetros. Si uno de pronto define el optimizador de una manera diferente, por ejemplo, con las diferencias entre el espectro, voy a devolverme. El optimizador lo definimos no con la forma inversa ni nada de esto que hemos venido hablando, sino simplemente calculando la diferencia entre el espectro que yo quería y el espectro de la señal original. Pues ahí sí la diferencia me va a remarcar. Si yo, por ejemplo, hago cosas aquí raras en el espectro de mi señal obtenida, eso me castiga el error. Y el error crece y entonces el minimizador no va a dejar que eso pase, ¿sí? Pero como está definido el método para el EPC, no es buena idea, digamos, llevar ese método al contexto de diseño de filtros cuando los filtros tienen bandas con ganancias iguales a cero. Si de pronto el filtro tiene ganancias diferenciadas de 1, de 0.5 y demás, a lo mejor sí por ahí puede haber una oportunidad de diseño, pero esta propiedad de acople en frecuencia pues genera un problemita, repito, para estas situaciones. Bien, ya para terminar el día de hoy voy a hablarles del modelado de voz, que es la principal aplicación del EPC, pero como vieron pues no es la única. La principal aplicación del EPC es modelar voz, comprimir de hecho señales de voz. El gran problema que tiene una señal de voz es, como dice ahí el primer punto, que es altamente no estacionaria. La señal de voz va cambiando en el tiempo. ¿Por qué? Porque para poder reproducir diferentes fonemas, diferentes sonidos, nosotros modulamos con el tracto vocal, ¿cierto? Y el sistema cambia. No es lo mismo pronunciar o producir un fonema como la O que producir otro fonema distinto, ¿cierto? El sistema es variante en el tiempo. Hay un videito que creo que lo tengo aquí en la carpeta. Este es un cantante de ópera que está haciendo diferentes sonidos. Y claro, póngale usted ahí que tal y como él se mueve, ¿cierto? En su tracto vocal está modulando de manera distinta. O como conclusión, el sistema me está cambiando sus condiciones, sus características. Y por lo tanto un modelado LPC a largo plazo en esas condiciones no sería posible, ¿sí? Para cada fonema, como ustedes pueden ver aquí, habría un conjunto de polos y de ceros distintos si lo vamos a llevar a esos términos, ¿no? Yo creo que sí son rayos X, y creo que esto, no recuerdo de qué año es, es de una universidad alemana. ¿Recuerdan la máquina de Rice, ¿no? Que mencionábamos cuando introduje el tema de Wavelet? Trataba como de reproducir estos cambios como con una trompetica, ¿no? La trompetica movía las válvulas, las llaves de la trompeta y hacía cambios estilo este cambio pues, en el tracto vocal que están viendo ustedes en tiempo real acá. Entonces, volviendo aquí a nuestro cuento, pues, como cambia dinámicamente sobre el tiempo, el modelo, ¿cierto? Va a cambiar dinámicamente. Va a tocar hacer una estimación LPC por segmentos, por ventanas de la señal, ¿sí? Esa es la solución que se da para el modelado LPC. A esos segmentos se le llama marcos o frames. Normalmente están entre 20 y 30 milisegundos. Hay un solape, pues para que el cambio en términos de los fonemas no sea brusco. Usted solapa. Lo usual, hay un paper que luego les comparto si alguien está interesado. Lo usual es que el solape aquí sea el 50%. Entonces la mitad de una ventana se pisa con la mitad de la ventana vecina para lograr que la transición de un fonema a otro sea como suave, no sea tan brusca. Y se considera, ¿cierto? Eso es una suposición que es razonablemente válida para este tamaño de segmento. Se considera que la señal sí es estacionaria, pero en un segmento único, determinado, ¿sí? Entonces lo que hace el modelado LPC para voz es partir en estos segmentos y asumir que ahí ya se puede hacer el modelado de manera estacionaria. Aquí está, de este paper que les mencionaba, pues hay como un procesado, pues como es el algoritmo para esto. Hay una detección de silencios. El tema de la energía que les puse en el laboratorio salió de este paper, ¿sí? ¿Cómo modelo el silencio? Pues calcule la energía instantánea, entre comillas, de la señal.
y cuando la energía esté por debajo de un umbral, usted simplemente considera eso silencio. Y si esa bandera de silencio se activa, usted mata el resto del proceso, o sea, no se hace nada más. Si está prendida la bandera de silencio, no hay que hacer ningún otro tipo de modelado, simplemente la señal vale cero. Se calculan los coeficientes del EPC, se calcula la ganancia, se decide si la señal es... esto tiene un nombre, pero no recuerdo en español cómo es. Estos sonidos que son sordos, serían los unvoiced, ¿sí? Y los sonidos que tienen oscilaciones, vibración, se llaman los voiced. Entonces, una vocal es voiced, ¿sí? Y algo como una P, la T, las y demás son señales sin voz, son sonidos sin voz, son sonidos sordos. Entonces, yo les había comentado, ¿no?, que uno puede, ese modelito que está generando para aproximar la señal, lo puede alimentar con un impulso para tratar de reproducir la señal, o con ruido blanco, ¿no? Entonces en la literatura ya está identificado, ¿cierto? Se tiene claro, ya empíricamente se ha comprobado que para los sonidos con voz es mejor el impulso, ¿sí? Y para los sonidos sin voz, los sonidos sordos, que no tienen, digamos, oscilaciones en las cuerdas vocales, se usa mejor el ruido blanco. Entonces, esta parte, por ejemplo, en el código que les voy a mostrar, yo no la hice. Yo todo el tiempo uso uno de dos. O sea, todo el tiempo uso una aproximación con voz o una aproximación sin voz. Y van a ver cómo suena raro, ¿no? Pero realmente el algoritmo original de este paper, que es un clásico en este tema, tiene una forma de determinar si vale la pena aproximar con una reconstrucción con voz o una reconstrucción sorda, ¿sí? Y en el caso de que la reconstrucción sea con voz, es necesario escoger una frecuencia pitch. Básicamente porque estos impulsos no aparecerían una sola vez, sino que aparecen a una frecuencia determinada para poder modelar, digamos, la vibración de las cuerdas vocales. Si por ejemplo la frecuencia pitch es 100 Hz, pues usted tendría que estar excitando el sistema que acabo de aproximar, excitándolo una vez cada 100 veces por segundo, ¿no? Esa sería la frecuencia que está mencionando aquí, F0 se llama. Entonces, yo todo esto, repito, en algún momento lo estudié. Hay una compañera de la maestría de hace unos añitos ya que también le botó corriente a esto. No recuerdo si era porque estaba relacionado con su tesis, pero el proyecto de ella fue también hacer una aproximación a este sistema como está, ¿sí? Y al final, lo que se tiene, por ejemplo, en el caso mío, es un código como el que les voy a mostrar. Entonces abrimos aquí voz. Aquí está voz. Entonces aquí sí me toca como prender los parlantes. Vengan, yo hago aquí un cambiecito para que me alcancen a escuchar, porque quiero pues que escuchen en tiempo real la reconstrucción que ocurre allí para dos señales. Se abre un archivo WAV, se lee pues la secuencia de audio en X, ¿sí? Y por acá pues se hace todo ese procesado que les comentaba ahorita, termina convertido en este algoritmo. Incluso por ejemplo aquí está el tema de la energía, ¿sí? Y el umbral, ¿no? Entonces si la energía no supera este umbral, no se hace nada de la aproximación LPC. Miren por acá en la línea 48, aquí está el LPC, ¿sí? Por aquí está cómo voy a excitar ese LPC. Y entonces en este momento está descomentado un impulso, mírenlo, aquí está, un 1 y un montón de ceros, por ahora, ¿sí? Pero por acá, uy, ¿qué dice? Eso me pasa por usar el lápiz.
Si ustedes miran la línea inmediatamente después que está comentada, pues ya no estoy excitando con un impulso del sistema, sino con un ruido blanco, ¿no? Con una señal de tipo rand. Y van a dar la diferencia pues entre uno y otro. Ya les dije, el primero está pensado para sonidos con voz, donde las cuerdas vocales vibran. Y el segundo tipo de excitación para el sistema está pensado para señales, para sonidos sordos, del tipo la S, la T, la P y demás. Si yo hubiera montado e implementado el algoritmo completo, aquí tendría que haber un if, ¿no? Preguntándose cuál de los dos métodos es más conveniente para la ventana o el segmento que estamos procesando en un momento determinado. Sin embargo, pues esa parte no la hice. De hecho, ahí les queda también a ustedes, ¿cierto? Quien necesite o quiera ir más a fondo en este código, pues puede meter esa parte allí, ¿no? Que de manera selectiva se escoja qué tipo de excitación es más conveniente en cada caso. Bien, lo voy a correr. Entonces voy a abrir el WAV. Inicialmente va a sonar el audio original, ¿sí? Y luego suena el audio reconstruido con el LPC. Listo. Entonces tengo aquí una niña, por ejemplo. Me cuentan si se escucha. Anita lava la tina. Ahora viene la reconstrucción. Anita lava la tina. ¿Sí se escuchó? ¿Me confirman? Bueno, escucharon que eso era como robótico, ¿no? Porque ahí estamos todo el tiempo haciendo excitación con pitch. O sea, pensando pues que todos los fonemas se producen a partir de las oscilaciones de las cuerdas vocales. No lo mencioné, el orden del predictor es 35 muestras, ¿sí? Y aquí nuevamente vuelvo y hago énfasis en el tema de las constantes. Si uno hace la cuenta, la frecuencia de muestreo creo que es 8000 Hz, es mucho más barato usar estas constantes como forma de almacenamiento que transmitir las muestras en sí o almacenar las muestras en sí. Listo. ¿Qué pasa si yo cambio de esta forma de excitación a esta otra? Esta, recuerden, está pensada para sonidos sordos. Pues otra vez la... ¿Cómo? Ojalá escuchen, alcancen a escuchar porque suena como muy sordo. Esa es la expresión. Pero si alcanzas... A ver, no sé si... Vamos a ver cómo le suena. Anita lava la tina. Ahora escuchen la reproducción. Anita lava la tina. ¿Sí? Y voy a aprovechar y lo corro otra vez para el otro audio que tengo, que ese soy yo diciendo Universidad Nacional. Universidad Nacional de Colombia. Universidad Nacional de Colombia. En el caso que alimentamos con ruido blanco y en el caso que alimentamos el modelito con el pitch, ¿no? Con una señal periódica. Aquí. Universidad Nacional de Colombia. Universidad Nacional de Colombia. Bueno, ya para terminar, aquí está la reconstrucción. Miren cómo en el caso del pitch, cuando son sonidos con voz, pues uno lo que ve es como un montón de impulsos. Es consecuencia pues de lo que estaba explicando ahorita, ¿no? Esos impulsos están espaciados a una frecuencia que determina básicamente, está determinada por la frecuencia de vibración de las cuerdas vocales, ¿sí? Pues por ejemplo aquí, mire, aquí se ve un solo pitch, un solo impulso, y aquí se ven un resto, pues un montón más, y todo esto tiene que ver, esta es la señal reconstruida, esta es la original, y miren cómo con ese montón de impulsos tratamos como de aproximar lo que está pasando acá, por tramos, ¿no? Por tramos. Yo no recuerdo en el código, pero ahí debe decirlo, el tema del solape. Repito, si de pronto a alguno le interesa, pues yo le facilito el código y podría mejorarlo. Incluso me sirve pues para versiones posteriores de este curso. Bueno, básicamente eso era lo que les tenía para hoy. No sé si quieran comentar algo más, preguntar. Bueno, pendientes, todavía estaba de pronto un poquito como en entredicho si el viernes tendremos sesión pues de clase teórica, yo les aviso con tiempo, de pronto el jueves. Y el lunes de la otra semana
y no sé si el viernes de la otra semana, aunque el viernes me parece muy lejos, sobre todo por el tema del sistema CIA. Los que conocen CIA saben pues que ese sistema es muy inestable y que siempre pues que estamos cercanos a ingresar notas se mantiene cayendo. Yo sería amigo partidario de tener las notas listas antes del viernes, ¿sí? Lo podemos ir hablando en el transcurso de la semana, pero por ahora el próximo lunes nos veríamos a esta hora, y si a ustedes les parece presentamos el tercer laboratorio, que está facilito, ¿no? Esos son 3 puntos nomás. No sé cómo estén ustedes con eso, pero estaba por lo menos largo que los primeros 2 laboratorios. Entonces, de una vez, que quede pues como compromiso, voy a dejar de grabar, por cierto.